Quien tiene más grasa es el que tiene menos agua. Posibilita el agua corporal el transporte de las células, contribuye a la regulación de la temperatura corporal y colabora en la digestión también del agua, ¿no? Empezando por la saliva. Yo veo a pacientes metabólicamente deteriorados o deteriorados por la edad también, pero hay quienes deteriorados por los hábitos, ¿no? El consumo de agua de un ser vivo ahora se está recomendando con todos los cambios climáticos de por lo menos 2 litros de líquido de agua por día, al margen de la dieta, al margen de los alimentos. Agua, ¿no? Una botella de 2 litros debe terminarlo en toda la jornada del día, mínimo. De lo contrario, no tenemos agua para los diferentes mecanismos. Para producir la saliva necesitamos agua, porque hay muchos pacientes que se quejan: doctor, tengo un malestar, tengo una inflamación, obstruidas los conductos de la glándula salivares. Y sobre todo enfermedades metabólicas como son diabetes, insuficiencia renal. Y si hablamos algo más, enfermedades autoinmunes también provocan sequedad de glucosa. Más la poca ingesta de agua es un paciente seguro y candidato para que yo lo vea en cirugía, ¿no? Entonces, hay un síndrome en el cual se dice ojo seco, boca seca y todo seco. Páncreas y otras glándulas también secas. Entonces hay una serie de trastornos de ese tipo. Son enfermedades autoinmunes. Y el nombre de la enfermedad quiero que la averigüen y me la dicen en la siguiente clase. Si es que hay clase, si no, en el examen. Enfermedad de Sjögren. La enfermedad de Sjögren es una enfermedad autoinmune en la cual hay sequedad de glucosa. Por lo tanto, el individuo debe ingerir más de esos 2 litros de agua por día. Aguas, digamos, puras, no agua con azúcar ni agua con gas. Entonces, volviendo a la contribución del agua, que favorece la temperatura corporal, favorece también los procesos de digestión y es un medio de disolución en todos sentidos. Y en cuanto a los líquidos corporales, tenemos el agua corporal dividida en líquido extracelular y líquido extracelular. A su vez, el líquido extracelular está dividido en líquido intersticial y plasma o sangre, lo que está en los vasos sanguíneos. Y aquí es que preguntaba el porcentaje. Siguiente. La composición del líquido extracelular e intracelular lo vemos como sigue. El líquido extracelular está constituida por el catión sodio y los aniones cloro y bicarbonato. El líquido intracelular, cationes potasio, magnesio, y los aniones están las proteínas, los fosfatos y los ácidos. Eso ya les han dicho también. Siguiente. En cuanto a la osmolaridad, osmolalidad es diferente a la osmolaridad. Esa definición tiene que tenerlo muy clara. No es lo mismo osmolalidad y osmolaridad. No es que osmolalidad la está diciendo un paciente previo son cosas diferentes. Siguiente. Entonces, el concepto de ósmosis, ¿no? El concepto de ósmosis es la concentración de partículas dentro de un solvente. Y da por resultado, cuando nosotros queremos establecer una equiparidad, hablamos de la difusión. La difusión es un proceso pasivo. Va de mayor concentración a menor concentración, a través de una membrana permeable o semipermeable. Pero si la membrana no permite el paso de las partículas, ¿cómo se establece la difusión? O sea, ¿cómo equiparamos las partículas que en un espacio están más concentradas a las menos concentradas? A través de nuestra amiga, que la mencionamos a cada rato, el agua es el que migra, el agua es la que migra. En este caso migra en sentido inverso, ¿no? Porque la idea es que tengan la misma concentración. Si hay 4 partículas acá y hay 12 partículas acá, debe haber 6 en cada uno. No puede migrar la partícula, el agua hace vida inversa. ¿No lo entienden ahorita? Después de esa noche. Solutos. Para que se acuerden, solutos. Hay
unos autos Kia cuyo modelo es insoluto o soluto. Solutos son los elementos o partículas que constituyen una solución, partículas sólidas. Y solvente es el componente líquido de esta asociación. Solutos se deben saber que arrastran agua, tienen puentes de hidrógeno, hay interacciones dipolo-dipolo y carga. Pueden ser, entre los solutos más conocidos, los azúcares, las vitaminas, aminoácidos, etc. En ellos se establece un enlace covalente, pero con las sales un enlace iónico. Tenemos el sodio más el cloro, ¿verdad? Cloruro de sodio. Un cloro de sodio tiene 2 osmol. Esto, el doctor Luján, encargado de haberle hecho incluso algunos ejercicios. Es un repaso. En cuanto a la concentración es la cantidad de solutos en una solución. O sea, cuán concentrado o cuán diluido está. Nos pasa frecuentemente, y esto para que lo recuerden, cuando nosotros tomamos un café o un té y le ponemos azúcar, hay quienes dicen, no tiene nada de azúcar, o tiene mucha azúcar. Entonces, cuando uno tiene poca azúcar, está diluido, y cuando tiene mucha azúcar, está concentrado. Lo mismo sería en agua salada, si alguno toma agua salada. Antiguamente les daban agua salada a los moribundos que los enterraban en tierra del lejano oeste para que mueran más deshidratados. Entonces tenemos la relación soluto y solución y soluto y solvente. Igualmente, en cuanto a la osmolaridad, osmol por litro, solución, y la osmolaridad, osmol por kilogramo, por solvente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre osmolaridad y osmolaridad? Mientras uno es solución, el otro es solvente. Mientras uno va en medidas de volumen, el otro va en medidas de peso. ¿Ya? Entonces, un osmol está relacionado a un kilogramo, hablando de modalidad y hablando de modalidad en lo que está en la parte siguiente. La membrana celular, también denominada membrana plasmática, es una estructura elástica fina cuyo grosor o dimensión es de 7.5 a 10 nanomicras. Y está compuesta por proteínas, fosfolípidos, colesterol, otros lípidos y también carbohidratos. Siguiente. En cuanto a la estructura básica consiste en una bicapa lipídica, lo hemos mencionado hasta la saciedad. Cada capa contiene una molécula de grosor y rodea de forma continua toda la superficie celular. Donde se encuentran intercaladas grandes moléculas proteicas vinculadas. La distribución esquemática, como la pueden apreciar, es tridimensional. Glicoproteínas, carbohidratos, glicopídeo, colesterol, proteína globular, proteína alfa hélice, proteína canal, proteína periférica y proteína. Y el agua, lógicamente, en su interior. Siguiente. Seguimos con la estructura. La capa lipídica básica está formada por moléculas que son los fosfolípidos. Tenemos ahí agrupados químicamente y tenemos en cadena el ácido graso saturado y el ácido graso insaturado, tanto en la cabeza lipídica como en la otra estructura. Siguiente. Igual la membrana celular, la capa lipídica de la zona media de la membrana es impermeable a las sustancias hidrosolubles habituales. Por el contrario, las sustancias hidrosolubles pueden penetrar en la porción de la membrana con más facilidad. En ellas se establece más fácilmente la difusión simple. En cuanto a
La composición, ya hemos hablado, colesterol, proteínas integrales, proteínas periféricas, carbohidratos. Otra, el glucocálix, que les dije que no se olviden de este glucocálix, los carbohidratos combinados con proteínas o lípidos en forma de glucoproteínas o glucolípidos. Como propiedades están esquematizadas en carga negativa, punto de unión, reconocimiento celular y reacciones inmunitarias. Siguiente. Ya les dije, son las bombas no de Sado, son las bombas que producen actividad y gasto calórico y energético. Una bomba fisiológica es un mecanismo que produce el movimiento de moléculas y iones a través de la membrana celular del lado de menor concentración hacia el lado de mayor concentración. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué concepto falta? Mecanismo activo. La difusión del mecanismo pasivo, o sea, a través de gasto de energía con la participación de la ATP. Y el transporte activo, del cual estamos hablando anticipadamente, puede ser primario, puede ser por decisión de ATP o secundario. En el primario y la participación del ATP puede estar la bomba de sodio y potasio, los TAP, iones calcio, los iones hidrógeno, y la secundaria es la fuerza de contratransporte de glucosa, aminoácidos, juntos con iones de sodio. Y también el cotransporte con sodio, iones de calcio e hidrógeno. Con esto prácticamente se completa el transporte activo. Siguiente. La bomba de sodio y potasio, digamos que la conocen, esto es solamente un esquema para hacerles ver la participación de los iones. Siguiente. Igualmente la diferencia del extracelular con el intracelular. Siguiente. Igual, otra. En este esquema vemos la alta afinidad que tiene un determinado soluto para pasar a través de la membrana. Otro esquema en el cual podemos ver la glándula digestiva, la glándula gástrica, una porción distal del tubo distal también del riñón, y la acción de corticoides en ellos. Siguiente. Importante también conocer en esta unidad, en este capítulo, la gradiente. La gradiente consideren ustedes como esquemáticamente como un tobogán que va de arriba a abajo de mayor concentración. Es la diferencia de concentración. Y se pueden establecer por digamos, difusión simple o por mecanismos de transporte activo, la bomba. Estableciéndose las gradientes electroquímicas, que son de dos tipos, la gradiente eléctrica y la gradiente de concentración. Siguiente. Tenemos aquí a favor el pasivo de difusión, a favor de la gradiente, o activo en contra de la gradiente. Tenemos el potencial de membrana, la diferencia potencial a ambos lados de membrana, el mantenimiento de su valor normal y la presencia de los elementos que intentan hacer ese intercambio. Tenemos el sodio, 94 milivoltios, el potasio, 100 milivoltios y el cloro, 90 milivoltios. Va a haber una gradiente de concentración con transporte activo en contra de la gradiente de concentración en la que participa el potasio intracelular, que va a ser transportado en medio extracelular con, lógicamente, un mecanismo de difusión. Y la gradiente eléctrica a través del transporte pasivo, en la primera era transporte activo, a favor de gradiente eléctrica, transporte activo, en la inferior, en contra de la gradiente. Tenemos el sol, es trasladado también
de una mayor concentración a menor concentración, pero como medio de transporte óptimo. Y la famosa ecuación de Nernst, que ustedes ya la conocen, y que seguramente el doctor Luján le va a pasar unos 2 o 3 programitas ahí para resolver. Siguiente. Creo que acá termina todo. Proteína G. La proteína G es importante recordarla porque son heterométricas formadas por subunidades alfa, beta y gamma. Pero las monoméricas constituyen la familia de proteínas tipo RAS, importantes en la parte inmunológica de los cánceres. El RAS, que es un marcador que nos permite, al encontrar en sangre elevado, determina la posibilidad de un cáncer más maligno que el anterior en un control postquirúrgico de cualquier paciente operado de cáncer diverso de la economía. La familia de proteínas también tipo RAF y tipo A igualmente cumplen esa función. Van a convertir en marcadores tumorales para determinados tipos de cáncer y determinados tipos de órganos afectados de cáncer. Este es un esquema en el cual pueden apreciar una hormona, un receptor vacío y lo que les dije, el receptor tiene que tener la contrapuesta de la forma del activador, el elemento que va a ingresar al tumor. Se llama receptor. Siguiente. Y acá algunos ejemplos de procesos fisiológicos determinados por la presencia de estos marcadores. Tenemos, si el estímulo es la adrenalina, el receptor adrenérgico beta, el efector es la adenilciclasa, la respuesta fisiológica es la degradación de la glucosa. De esta forma se degrada la glucosa el glucógeno para convertirla en glucosa y favorecer, en el caso de hipoglicemia, favorecer el incremento de glucosa en sangre. O la utilización de la sangre en la célula que la requiere. La serotonina, la famosa hormona de la intranquilidad. Serotonina. Receptor para serotonina, el efector es la adenilciclasa igual, y la respuesta fisiológica es sensibilización de conducta y aprendizaje. Eso hace la serotonina. Si usted tiene buena cantidad de serotonina, seguro que están estudiando bastante. La luz, tenemos el receptor, la famosa rodopsina. La rodopsina. El efector es la fosfodiesterasa, CGMP. ¿Y cuál es la respuesta? La rodopsina. Si es la luz, la excitación visual. ¿Alguna vez ustedes han estado curiosando a un soldador de rejas, de fierro, y lo han visto que se pone una escafandra con un vidrio oscuro que no sé cómo ve, pero la intensidad de la luz que puede caer a los ojos si uno lo hace sin ese protector es peligroso? Yo lo hice una vez de pequeño, 2 días tenía al sol en mi cara. Bueno, es muy curioso. Cada vez que veo a alguien soldando y un niño curioso, sale, así sea de día. La refringencia es tan alta que puede quemar prácticamente la retina, ¿no? Por la rodopsina. Entonces, la rodopsina es el receptor de la luz que, tamizado con el sistema del quiasma óptico, puede neutralizar la luz del universo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo atenuamos nosotros la luz? A través de lentes ultravioleta por encima de 300, de 200. Y la respuesta, como decía, excitación visual. En cuanto al complejo antígeno e inmunoglobulina E, el receptor es el receptor de mastocito de la IgE, de la inmunoglobulina E. El efector es la fosfolipasa C. ¿Y cuál es la acción? La secreción. El péptido FMET, receptor quimiotáctico, la fosfolipasa es el efector y la respuesta es la quimiotaxis. Por último,
la acetilcolina. Su receptor, ya saben, es fisiología, receptor muscarínico. El efector es conducto de potasio y la respuesta es la disminución de la velocidad del marcapaso. Sigue. También en las figuras que yo le pasé en la primera clase, vieron un niño con una deformación, con su sonrisa bastante expresiva, y le dije que es una alteración de tipo mutante, ¿no? Que una mutación es una variación de un gen, de un cromosoma, que va a determinar una alteración definitiva en el paciente. Y tiene que ver con los cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos? ¿Cuántos pares de cromosomas? 23. Hay somáticos y hay sexuales. Entonces, en el caso del Down, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cromosoma está afectado? El par 21. ¿Y qué hay en el par 21? ¿Son par? No, o sea, hay trisomía. Hay Tres trisomía. personas en una. Ya parece Trinidad celestial. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La trisomía del par 21. Si no, ¿no? Entonces acá vamos a ver algunas enfermedades humanas vinculadas con la vía de proteína. Tenemos la enfermedad llamada osteodistrofia hereditaria de Alpich y pseudo-hipoparatiroidismo. Les hablé del paratiroidismo, del hipoparatiroidismo. ¿Ya? Y la proteína está anotada ahí, la G. Luego está el síndrome de Macum-Alrich. También este Alrich le gustaba mucho la genética. Y a todos le ponía su nombre, pero en la segunda se acompañó de un compañero de estudios también. Otro es tumores hipofisiarios y tiroideos, llamado oncogen. Acá fue más humilde quien lo investigó, no ha puesto su nombre. Luego, tumores suprarrenocorticales ováricos, del oncogen HIP, también causante. Luego, la pubertad precoz combinada y el pseudo-hipoparatiroidismo. Entonces, todas estas enfermedades están vinculadas con la vía de la proteína. Tenemos allá otras enfermedades como son la hipercalcemia hipocalciúrica, o sea, hay elevación de niveles de calcio en sangre y también elevación de eliminación de calcio por calcio. Y familiar todavía, o sea que cuando uno descubre a un paciente con esta patología a través del análogo humano del receptor BOP-CARI, toda la familia debe ser investigada porque están afectadas. Después el hiperparatiroidismo neonatal grave, análogo del receptor BOP-CARI, también homocigota. El hipertiroidismo o adenoma de tiroides, ojo, también está relacionado con proteína G. El receptor afectado o defectuoso es el receptor para la tirotropina. La tirotropina es la hormona que va a estimular a la hormona tiroidea para su secreción y acción en la glándula tiroidea. Luego, la pubertad masculina precoz, el receptor para hormona luteinizante. La diabetes insípida nefrógena, ligada al cromosoma X, tiene como receptor defectuoso el receptor P2 para vasopresina. Luego, la retinitis pigmentosa, receptor de rodoxina, ya les suena, la rodoxina que tiene que ver con la capacidad de luz. El daltonismo, variaciones de sensibilidad de espectro, receptor de opsina de conos. ¿Alguien sabe qué es el daltonismo? ¿Hay algún daltónico? No. Dice, yo profesor, ¿por qué eres daltónico? Estudié en el colegio John Dalton, los Olivos. ¿Qué pasa? Es que
no ve los colores de la misma ¿No ve? forma. O Sí, sea, ve los colores, pero ¿Cuáles? no los mismos. ¿Cuáles? Son colores específicos. No diferencia el verde con el rojo, por eso que no les dan, salvo con una excepción, salvo que sea un médico, salvo que sea un empresario. Y hay lógicamente algunas limitaciones. Y él aprende a saber cuál es el color por la posición del foco, foco rojo, naranja y verde. Ese es el daltónico, ¿ya? No es el que estudió en el colegio de Leonardo, sino portadores. Y ya, como pueden apreciar, está afectado el receptor de opsina de conos. Luego viene la deficiencia fabrical de glucocorticoides y de deficiencia de adrenocorticotropina, ¿no? Cuyo receptor es el receptor de la hormona adrenocorticotrófica, que es la CTH. ¿Qué hace la CTH? La CTH estimula una hormona de la hipófisis anterior que estimula a la corteza suprarrenal para segregar las tres secreciones: glucocorticoides, mineralocorticoides y sexo. Gracias por el agua, delegada. Y bueno, esto último que es importante, y acá viene la pregunta del examen seguramente porque está en el examen práctico: la fragilidad osmótica. Fragilidad osmótica. O sea, ¿hasta cuánto soporta un glóbulo rojo a concentraciones hipotónicas? Sabemos que la hipotonicidad hace que la difusión, es decir, que es difusión simple, pueda ocasionar desbalance, pero en el caso de esta prueba se hace con los glóbulos rojos emitidos con una muestra de sangre de un alumno en cloruro de sodio previo anticoagulante, porque eso no va a afectar a la centrifugación. Se centrifuga a 3.000 revoluciones por minuto, a 5.000 revoluciones por minuto, por 3 a 5 minutos, o 15 minutos si quieres. Y vemos en las diferentes concentraciones de cloruro de sodio en donde está claro, en donde está semi claro, en donde está totalmente rojo. Se supone que en el claro los glóbulos rojos se han ido al fondo, en la centrifugación se han aglutinado. En cambio, en donde está todo el tubo rojo, se han hemolizado, o sea, la membrana ha explotado, ha hemolizado y ha ocasionado, pues, entonces, la ruptura de la membrana. De esa forma vemos la fragilidad, desde dónde hasta dónde es frágil el glóbulo rojo, a qué porcentaje, 0.01, 0.02, 0.09. Y esto, la aplicación clínica, ya la saben ustedes, hace poco hemos sido bombardeados por la publicidad de los sueros comprados por una clínica directamente de la fábrica, con coima, a más bajo precio para el gerente, pero sin control de digemida ni de calidad. ¿Cuántos muertos? Hay bastantes muertos. Bueno, hay algunos muertos que tengo acá, pero muertos de sueño. Ya, entonces, aplicación clínica. Los sueros, mal llamados sueros, las soluciones de líquidos estériles para colocación en venoclip pueden ser isotónicos o pueden ser hipertónicos. Los isotónicos quiere decir que tienen la misma concentración que el plasma y por lo tanto no son dañinos. Los hipertónicos son todas las ampollas que vienen chiquitas. Nadie puede poner un cloruro de sodio de ampolla chiquita directamente a la vena. Cloruro de sodio, no tanto como el cloruro de potasio. El cloruro de potasio le pones una inyección de cloruro de potasio al paciente y lo matas en segundos. La hipercalemia mata el paro cardíaco en diástole y la hipocalemia en sí. Y eso es lo que hacíamos antiguamente cuando no había protección de los animales. Cuando el animal de experimentación nosotros lo sometíamos a una práctica y dejarlo vivo era incompatible con la decencia, el decoro. Un animalito, hacíamos algunas cosas que eran incompatibles con su vida. Poquito sedante, duerme y cloruro de potasio intracardíaco, un ratito. Paro cardíaco. Ya, entonces, acá seguramente queda alguna pregunta. Siguiente. Igual, lo mismo.
solución hipotónica, ya les expliqué, solución isotónica, qué es lo que pasa. Siguiente. Igual el fundamento. Fragilidad osmótica. Otro tema, osmosis, la presión osmótica. Las sustancias pueden ser isotónica, hipotónica, hipertónica. Siguiente. Siguiente. La fragilidad osmótica indica la resistencia de los eritrocitos a la ruptura por acción de la presión osmótica. Me adelanté en explicarles. Y esta resistencia está en relación a la superficie o volumen del glóbulo rojo. Pero las características de la membrana tienen que ver en este asunto. Rigidez y flexibilidad, permeabilidad iónica. Y ya aprenderán ustedes en hematología que hay enfermedades hematológicas congénitas, ¿no? Por alteración en las enzimas que van a mantener adecuada la membrana celular del eritrocito. Y la forma de los eritrocitos también, hay esferocitosis, hay anisocitosis. Y el glóbulo rojo, ¿qué forma tiene? Circular. Incóncava. Siempre varía lógicamente del vaso sanguíneo por el cual quiere pasar. Si quiere pasar por un túnel se agacha y se vuelve redondita, y si no, se agarra. Otra. Igual lo mismo. Lo mismo. Y acá está su tío, nuestro padre de la homeostasis. Lambert introdujo el concepto de homeostasis por primera vez en el siglo XIX. La estabilidad del medio interno es una condición de vida. Para un organismo que pueda sobrevivir, debe ser independiente de su medio. Esta independencia está proporcionada por la homeostasis. O sea, su medio interno debe ser equilibrado para poder subsistir frente a la naturaleza hostil e inhóspita. Siendo nosotros los turistas de este medio ambiente, no siendo los dueños, sino los visitantes. ¿Qué consiste la homeostasis? Es un proceso por el cual el cuerpo intenta estabilizar los cambios internos como los externos para mantener condición estable y constante. El organismo lo hace en todos sus aparatos y sistemas. La homeostasis se logra gracias al funcionamiento coordinado de todos los tejidos. Ahí falta coordinado y en buena condición. En los mamíferos, entre el ejemplo está el hombre, esta coordinación lo realiza el sistema nervioso y el sistema endocrino, fundamentalmente, y el resto también. Entonces, en diversos colores ven ustedes los diferentes sistemas: sistema renal, digestivo, sistemas respiratorios, nervioso, endocrino, circulatorio, tegumentario, los sistemas reguladores. Y en este sistema de control tenemos un sistema de control no biológico y biológico. Entre ellos hay una retroalimentación, ya sea positiva o negativa. Si el entorno es dañino a mí, yo me protejo. Si el clima está muy frío, yo me protejo. Si el clima está muy caliente, yo me protejo. Esa es la diferencia entre ser humano, animal puro, que es el animal consciente o razonante como el ser humano, ¿no? Nosotros nos protegemos. Siguiente. Y esta retroalimentación negativa, positiva, surge de lo que se llama el mecanismo de feedback. Si me sobra, el mecanismo me alimenta al cerebro, nos avisa que está sobrando, entonces disminuye el impulso a la glándula o tejido que está funcionando más y le dice: paga el carro, tranquilo, baja la máquina, suave. El aumento de una respuesta causa disminución o viceversa. Ese es otro mecanismo que lo van a ver ustedes en reflejos, acción y reacción. Y por último, retroalimentación positiva: un estímulo iniciado produce respuesta final de la misma naturaleza. Ejemplo, la glicemia en células pancreáticas. Si aumenta la glucosa, inmediatamente, ¿quién surge en el páncreas para bajar? La insulina. Bueno, otra.
Volumen y composición de los compartimientos de los líquidos, ya les dije, el medio interno, clave siglo XIX, el líquido extracelular, el medio hidrosalino con sus propias digamos, fórmulas físico-químicas correspondientes, y ahí están los compartimientos. Esto es un tema que ya les ha dicho también. Y siguiente. Igualmente acá lo tienen el líquido extracelular 20%, el líquido intracelular 40%, ¿está bien? El 60% de la masa corporal es agua. Si nosotros pesamos 100 kilos, ¿cuánto de agua tenemos? 60. 60 kilos. Y no me respondieron quién tiene más agua, mejor dicho, quién tiene menos peso. El hombre tiene Ese más es el agua. caballo blanco de Simón Bolívar, es obvio. El que tiene, ya lo dije, el que tiene más grasa tiene menos agua. Entonces un obeso deshidratado tiene que ser tratado inmediatamente porque se va. Así gordito, se va. Bueno, ahí están las diferencias. Pero también hay líquidos ocultos. Es tarea de ustedes también de investigar, y en los seminarios de fisiología y fisiopatología les hacen eso. Son los líquidos, el líquido cefalorraquídeo, el líquido peritoneal, el líquido ocular, humor acoso, humor vítreo, investigar. También los hay en porcentaje. El menos del 1% del suyo. Siguiente. Esta conclusión, el medio interno presenta unas propiedades físico-químicas que la caracterizan y afectan directamente la supervivencia de las células, como son el pH, la temperatura, la presión osmótica, la densidad, iones, gases, etc. Homeostasis es un conjunto de mecanismos fisiológicos que coordinan las funciones orgánicas para mantener las propiedades físico-químicas del medio interno en un rango de estabilidad aceptable para las funciones de supervivencia de las células, tejidos, órganos y en definitiva de los organismos. Miren cuán inteligente era Claudio, más o menos dictaminó todo lo que estamos haciendo hoy. Todo lo que hacemos los médicos para salvar la salud es equilibrar las funciones, equilibrar los índices, equilibrar los valores hematológicos, los valores de iones, las condiciones de medida, como son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los niveles de glucosa, los niveles de urea, creatinina y una serie de enzimas que son ahora felizmente dosables casi todos. Sigue. Comunicación intercelular, de esto hemos hablado bastante. Las uniones estrechas, sinapsis nerviosa, comunicación de las paracrinas, comunicación autocrina, comunicación endocrina. El sistema nervioso y endocrino son los encargados de dirigir las acciones hacia los otros aparatos. Siguiente. Siguiente. Bueno, esto ya lo hemos hecho. Igual la presentación. Y creo que con esto terminamos. Bueno, les agradezco la atención.